Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Estudiando con Jacqueline, el canal donde estudiamos las cosas que te han enseñado en clases, pero que de repente no has entendido bien. En el día de hoy vamos a hablar acerca de los adverbios. Son muy importantes porque modifican a los verbos de modo que se puede determinar y especificar y más aún dar mejor definición de lo que se quiere expresar. Sin duda reflejan mensajes diferentes y muy específicos. Entonces, empecemos. Vamos a conocer qué es un adverbio. Es un tipo de palabra cuya función sintáctica, es decir, su función dentro de la oración, es la de modificar o complementar a un verbo, a un adjetivo, a otro adverbio o, en determinadas ocasiones, a una oración entera. Su funcionamiento es semejante al del adjetivo, pero el adverbio es invariable, no cambia su género ni número. Por ejemplo, poco, afuera, alegremente, ayer, no. Los adverbios expresan circunstancias y ofrecen más información acerca del modo, tiempo o lugar en el que se desarrolla la acción y responden a preguntas como cuándo, dónde, cómo, de qué manera. También pueden funcionar como modificadores de un adjetivo o de otro adverbio al indicar el grado. Por ejemplo, el centro comercial abrirá sus puertas mañana. El adverbio de tiempo mañana modifica, cambia al verbo de la oración. La obra de teatro que presentaron los actores es muy buena. El adverbio muy modifica, cambia el adjetivo buena. Aunque es posible hallarlos modificando adjetivos en el sujeto, los adverbios suelen estar en el predicado de una oración. Esta clase de palabras forma sintagmas adverbiales, es decir, fragmentos oracionales que están formados solo por un adverbio o por una locución adverbial. Veamos las características de los adverbios. Son palabras invariables, es decir, que no cambian. Los adverbios no varían en género ni en número, por lo que siempre mantienen la misma forma. Esto los distingue de los adjetivos, que sí varían en género y número, para concordar con el sujeto que acompañan, que suele ser un sustantivo. Por ejemplo, ellos son adjetivo. Ellos pasean tranquilamente, adverbio. Tienen dos funciones principales. Los adverbios, por un lado, otorgan información sobre la acción que se está desarrollando, como el lugar, el tiempo, el modo, y funcionan como complementos circunstanciales. Por ejemplo, debemos buscar estacionamiento por aquí. Por otro lado, complementan a adjetivos y a otros adverbios. Por ejemplo, estamos muy cerca. Los adverbios se clasifican según el tipo de información que aporten. Pueden ser de lugar, de tiempo, de modo, de negación, de afirmación, de exclamación, de interrogación, entre otros. Tienen graduaciones. Los adverbios, al igual que los adjetivos, muestran distintos grados y pueden denotar igualdad, superioridad o inferioridad entre dos elementos. Por ejemplo, falta muchísimo para llegar. Pueden estar formados por una o varias palabras. Los adverbios pueden ser simples o ser locuciones adverbiales, que son frases que cumplen la función de un adverbio. Por ejemplo, te explicaré el contrato punto por punto. Veamos la clasificación de los adverbios. Los adverbios se clasifican atendiendo a la información que aportan, es decir, a las circunstancias a las que se refieren. De esta forma distinguimos los siguientes. Los tipos de adverbios en español se clasifican en base a dos criterios. El primero es adverbios circunstanciales. Son aquellos que expresan la circunstancia específica en la que acontece la acción del verbo de la oración. Estos pueden ser adverbios de lugar, plantean una relación espacial con lo sucedido y responden a la interrogante ¿dónde? Por ejemplo, aquí, allí, allá, acá, arriba, abajo, cerca, lejos
juntos, detrás, delante, adelante, alrededor y enfrente. Tenemos los adverbios de tiempo, que plantean la información temporal del hecho y responden a interrogante cuándo. Por ejemplo, ahora, mientras, antes, después, pronto, luego, tarde, temprano, ayer, hoy, mañana, anoche, siempre, nunca, todavía, aún, prontamente y próximamente. Están los adverbios de modo, que indican la manera específica en que se ha hecho algo y responden al interrogante cómo o de qué manera. Por ejemplo, más, regular, bien, despacio, deprisa, rápido, lentamente. Los adverbios de cantidad, que son los que indican la proporción o cantidad de algo y responden al interrogante cuánto. Por ejemplo, más, menos, muy poco, mucho, bastante, tan, algo, nada y aproximadamente. En el segundo criterio están los adverbios epistémicos, que son aquellos que apelan al receptor o imprimen un cierto sentido a lo dicho, más vinculado con el emisor que con las circunstancias de lo acontecido. Pueden ser afirmativos cuando expresan una afirmación o conformidad. Por ejemplo, sí, seguramente, también, cierto, claro, seguro, obvio, efectivamente. O pueden ser negativos cuando expresan negación o inconformidad. Por ejemplo, no, nunca, jamás, tampoco y nada. Están los adverbios de orden, que expresan una secuencia o relación de orden. Por ejemplo, primero, primeramente, últimamente, posteriormente. Los adverbios dubitativos, que expresan duda o reserva frente a lo dicho. Por ejemplo, quizás, probablemente, tal vez, puede ser. Los adverbios exclamativos se usan para interrogar o exclamar en una oración y suelen acentuarse, vayan o no, acompañados de signos de exclamación o interrogación. Por ejemplo, cuándo, cómo, por qué y dónde. Aquí le presentamos los adverbios de forma esquemática. Comenzamos por los de afirmación, los de negación, que acabamos de verlo: duda, cantidad, tiempo, lugar, modo, relativo, interrogativos y exclamativos. Ahora vamos a conocer cuáles son los grados de los adverbios. Recordar que también existen los grados de los adjetivos. En este caso, vamos a conocer los grados de los adverbios. Ciertos adverbios en español sirven para indicar determinados grados de comparación o intensidad para establecer relaciones o proporciones entre dos o más objetos o realidades. Los grados de comparación pueden ser: la forma positiva es la forma ordinaria del adverbio y se usa para expresar una propiedad circunstancial. Por ejemplo, Vilma come rápido. La forma comparativa se usa para comparar dos o más cosas y marca superioridad, inferioridad o igualdad entre los elementos. Se emplean las fórmulas tan más adverbio más como para expresar igualdad, más que para expresar superioridad y menos que para expresar inferioridad. Por ejemplo, Vilma viaja menos que Teresa. La forma superlativa absoluta se usa para construir la forma de comparación al extremo. Para esto se debe añadir al adverbio la terminación ísimo, que lo convierte en un superlativo, que es el grado máximo de algo. Por ejemplo, Vilma come rapidísimo. En español existen lo que se llaman las locuciones adverbiales, que son expresiones que están formadas por más de una palabra y que funcionan como un adverbio. Por ejemplo, de repente, en cambio, tal vez, desde luego. Estas expresiones tienen la misma función que un adverbio, por lo que modifican, es decir, que cambian a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Al igual que lo que ocurre con los adverbios, existen diferentes tipos de locuciones, como locuciones adverbiales de tiempo, por ejemplo, al anochecer, al instante, más tarde, a última hora. Están las adverbiales de lugar, por ejemplo, a la izquierda, a la derecha, a lo lejos. Locuciones adverbiales de modo, por ejemplo, a ciegas, a oscura, a duras penas. Las locuciones adverbiales de negación y afirmación, por ejemplo, de ningún modo, de ninguna manera, ni mucho ni menos, por supuesto. Están también las locuciones adverbiales de cantidad, por ejemplo, tan solo,
como máximo, ni más ni menos. Y están las locuciones adverbiales de duda. Por ejemplo, tal vez, a lo mejor, casi seguro, por ahí, al parecer. Aquí les comparto algunas bibliografías consultadas por si les interesa seguir investigando sobre las temáticas de los adverbios, que es muy interesante. Y hasta aquí con ustedes la profesora Jacqueline. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte y activa las notificaciones para que puedas estar al tanto de cuando publiques videos de temas que te van a encantar. Nos vemos en la próxima. Bye.